Pues como podéis ver, nos encontramos justamente delante de lo que es el yacimiento arqueológico del Tesorillo y me encuentro con Manuel Cueva. Manuel Cueva, un sanluqueño que ha dedicado parte de su vida a descubrir esta parte oculta que tenemos de Sanlúcar, que tenemos bajo tierra y que, bueno, que ha investigado en varias ocasiones donde se puede encontrar la civilización tartésica, aparte de muchas otras investigaciones que ha realizado. Manuel, muy buena. Hola, ¿qué tal? Manuel, hace no mucho, leyendo por internet un artículo sobre el Sí, año 2015 aproximadamente, me encuentro con tu nombre, Manuel Cueva, un sanluqueño que afirma que en el Pinar de la Algaida hay una gran ciudad. Te tenemos aquí, sí. protagonista del artículo, y quiero que me expliques un poco en qué se basa para que esa teoría tuya de que aquí, justamente abajo de nuestros pies, se encuentra una gran ciudad. Sí, porque en 2015 con mi amigo Antonio Mejía, que es el pintor de Sanlúcar, Ujú. que bueno, somos amigos desde pequeños. A él le ha gustado siempre mucho el tema de Tarteso, a mí también. Entonces él propuso hacer un grupo de investigación para intentar localizar de una vez la posible ciudad o si realmente existió la ciudad o quedan restos de la ciudad en la desembocadura de Guadalquivir, ¿no? Mucha Ujú. gente hablaban de Doñana, pero nadie se había centrado en la Algaida. Entonces nosotros desde pequeños veníamos mucho aquí cuando éramos adolescentes con los vespinos, a hacer fiestas y tal. Ujú. Y yo tenía conocimiento de de algunas piedras que veían por ahí aisladas, extrañas, y realmente me encantó la idea. Y cuando él me lo dijo, pues le dije, mira, yo voy a empezar sobre la marcha porque tengo mucha información. Ujú. La, Tanto el CSIC como y universidades como la de Huelva siempre se han centrado en Doñana y nunca se han acordado de la Algaida, no sé el por qué, Ujú. habiendo sido una isla en la desembocadura del Guadalquivir. Ujú. Y nosotros siempre hemos defendido la teoría de que debería estar aquí, Tarteso, o por lo menos era un sitio clave, ¿no? Ujú. Y efectivamente, yo empecé a investigar por mi cuenta, fui a los sitios que hacía muchísimo tiempo ya que no iba, desde jovencito, hacía ya más de 30 años, Ujú. y, y bueno, empezó a aparecer piedras, hay piedras que salen de las dunas cuando hacen un camino, piedras que no tienen ningún sentido que estén aquí, porque son piedras muy grandes, Ujú. y que en una de ellas había una inscripción tipo tartésica. Entonces ya eso fue, me puse en contacto con Ramón Corzo, Ujú. el catedrático, que fue el que hizo las excavaciones de aquí en los años 80, Ujú. y él confirmó de que lo que yo estaba más o menos descubriendo tenía Era- bastante sentido Ujú. relacionado con Tarteso. Claro. Ahora mismo, el camino de la investigación actualmente, Manuel, ¿a dónde os ha llevado? ¿Os ha dado más indicios de que puede ser cierto, de que aquí A se ver, encuentra? sí, hay, o sea, hay, lo que tenemos aquí en el Tesorillo son unos restos de lo más antiguo que se ha encontrado aquí, según Corzo, es del siglo V antes de Cristo, ¿no? Ujú. Es probable que bajo estos edificios haya restos más antiguos todavía. Pero después hay una actividad que dura hasta la época romana, siglo II, siglo III, como una especie de poblado relacionado con la pesca, porque claro, esto era, aunque eso es lo que tenemos aquí cerca es la marisma, pero eso fue costa navegable, como una bahía, Ujú. hasta hace 1000 años, 1500 años, pero esto por lo visto se abandona en el momento en el que ya los barcos grandes no pueden navegar por Ujú. aquí. Claro, porque A esto, lo mejor siglo III, IV, más o menos. Y queda alguna actividad porque, bueno, todavía con barcos pequeños, con pateras y todo esto, ujú. se podía navegar, pero ya los barcos grandes, por lo visto, cesaron su actividad. Ujú. Y entonces se abandona y a la vez que se abandona, pues el viento, como esto es arenoso, y en aquella época esto no era un pinar, este pinar tiene 200 años, de la época de Godoy, Ujú. que se puso todo de pino, pero antiguamente era un monte variado de matorral, árboles y tal, pero bueno, había mucha arena, todo esto es arena. Ujú. Bueno, pues esto se queda cubierto hasta que se hace la excavación en el año 45, que se ve que hay construcciones aquí abajo, ¿no? Entonces ha estado cerca de 2000 años bajo la arena. Ujú.
Porque, Manuel, esto, como tú bien dices, geográficamente esto así no era antes. Yo también leí en algún artículo que era como una punta de flecha, como una especie de península en forma de Bueno, punta. actualmente sigue siendo una península rodeada de fango. Ujú, O sea, aunque tú veas que está cultivado alrededor y tal, pero sí, tú miras el terreno y se ve perfectamente que era un lago, porque es que es completamente plano. ujú, O sea que, y además, en los años de mucha lluvia, tú verás la marisma bajo agua. claro, sí, sí, Y sí. la parte occidental de aquí, a poniente de aquí, donde estamos nosotros, Ujú, la orilla contraria a esta, que ahí no está canalizada la marisma, que sigue siendo parque natural, ujú. y a continuación está la salina, eso cuando llueve, todos los años, Es verdad, está cierto, bajo agua. cierto, cierto. Tiene medio metro de agua aproximadamente. Ujú, Igual que pasa en Doñana con los lucios, ¿no? ujú, O sea que esto ha estado inundado hasta no hace mucho, antes de hacer las canalizaciones que se hicieron y tal, ujú, en los años 50, por ahí, se llevaba 6 meses bajo agua. ujú. O O sea sea que, que tampoco es y además de hecho se podía navegar con barcas pequeñas, claro. ujú. Hablabas también, Manuel, me comentabas que aquí tienes indicios de que la población que estaba en esta zona, bueno, está todavía investigando si puede ser tartésica Sí, o no, sufrió un terrible accidente, podríamos decir, ¿no? Me comentabas de algún tipo de maremoto, algún tipo de... bueno, eso es otra historia. O Ujú, sea, cuando hablamos de Tarteso y toda la historia esta, estamos hablando de una época relativamente reciente, ¿no? Porque ujú, Tarteso, estamos hablando de hace 2.700, 2.800 años aproximadamente. sí, Incluso 3.000 años, ¿no? Con la llegada de los fenicios, toda esta época. Pero a lo que me refería antes es que aquí tenemos el tesorillo a una profundidad determinada y después hacia poniente tenemos otras cosas que están bajo tierra, que piedras de allí se han reutilizado aquí, que se ha podido demostrar que eran construcciones mucho más antiguas que estas, ujú, que es lo que se sospecha que podría ser Tarteso, o una ciudad anexa a Tarteso. Antartef, A lo mejor el antiguo Tarteso, que no han dado con él, es probable todavía que esté en Doñana a bastante profundidad. ujú, Y esta era una ciudad de apoyo o algo, pero aquí en la parte opuesta de la que estamos hay restos de murallas, de espigones también, muy antiguos, donde está la inscripción tartésica en una piedra. Las piedras son de 100 kilos o 120 kilos o de ese tamaño, fíjate. con una cara que tiene argamasa, de haber estado pegada en una gran muralla, ese tipo de piedra. Y aquí, en una de las construcciones, en el año 45, aparecen piedras de esas, se habían reutilizado aquí en construcciones que tienen 2000 y pico de años Ujú, y que tenían una cara con argamasa que no estaba trabajando en esa pared, sino que esa argamasa ya estaba seca de otra construcción anterior. ujú, Quiere decir que, y esas piedras de las que habla Pedro Barbadillo en su libro sí, del año 45, esas piedras yo las he localizado. la Más o tiene menos localizada. ya sé dónde están Ujú, y pertenecerían, por lo visto, a una muralla, un tipo de construcción mucho más grande que lo que tenemos aquí. ujú, Quiere decir que son anteriores a esto, y aquí estamos hablando del siglo V antes de Cristo, ujú, y si son anteriores, pues estamos hablando de Tarteso. exactamente. O sea que, Por- si no es la ciudad de Tarteso, puede ser, hay ciertas teorías, hay algunas referencias en algunos sitios que hablan de una ciudad que se llamaba Manebora, no Évora, que es Évora, que el ébola, exactamente. pero hay una que es Manebora, que estaba a nivel del río, Ujú, que a lo mejor podría ser esta. Hay otra que es Maenova, que se confunde con otra ciudad antigua que hay en Vélez, Málaga, ujú, la desembocadura de un río allí también. ujú. Y todavía no El se ha río podido, Vélez, me parece que es. todavía no se ha podido demostrar nada, ¿no? Manuel, Bueno, hay de una restos, cosa. es muy difícil de demostrar. Ujú, Pero lo que sí es cierto es que aquí hay construcciones de distintas épocas, ujú, pero a un nivel no tan antiguo, porque lo que yo comento en el artículo es algo ya que se sale de lo que es un poco la historia normal, ¿no? ujú, Yo cuando sigo investigando sobre
lo que estaba viendo, yo a raíz de buscar imágenes especiales, porque como tú ves, todo esto está cubierto de pinos. Exactamente. Y es muy difícil desde arriba tener una perspectiva de las líneas, porque la arena tiene una ventaja. La arena se adapta como una manta al terreno, ¿no? Ujú, A lo que hay abajo. ujú. Entonces, con la erosión y tal, pues se pueden ver líneas rectas, ángulos rectos, y eso, un ángulo recto en la naturaleza, aquí en la arena, te está diciendo que hay algo abajo Exactamente. que está... Las Igual me imágenes, pasa aquí en el Tesorillo no son dunas, son montículos. o sea, Entonces ya, como me dijo Ramón Corzo, debajo de cada montículo parece que hay una construcción. O sea, se abandonó y la arena lo ha ido cubriendo, ¿no? ujú, La idea es que hay una época que está por descubrir, que es histórica, de la edad del bronce. Aquí creo que llegamos hasta hace 4.000 años, por las pruebas geológicas que se han hecho. ujú, Con la subida del nivel del mar, cuando se forma una bahía, la Algaida, como había un antiguo montículo, que ahora te explico, ujú. según la geología parece que se quedan 2 o 3 islotes en la zona central más o menos, y sobre esos islotes se van acumulando las arenas eólicas, Ujú, hasta que se forma una isla y a continuación una línea como una flecha marina que llega hasta San Lucas, ujú. que entonces se forma la península. La geografía realmente no ha cambiado tanto en el sentido de que la flecha marina esa se mantiene, que Se es la mantiene arena, todavía. la zona Ujú, cultivable esta de la colonia Algaida ujú. y el pinar de la Algaida, y lo que rodea como te he dicho antes, hasta no hace mucho, hasta hace 60 o 70 años, se llevaba 6 meses inundado el entorno. Claro, O sea, claro. se veía una península en medio del agua, Ujú. Vamos, ¿vale? que Rodeada de agua. sigue actualmente parecido entonces a como eran en esa época, por lo que dices. Antiguamente llegó a ser pues una bahía, entraban los barcos, bueno, de hecho aquí los restos que hay son todos Ujú, era un pueblo marinero, ujú. pueblo marinero. Claro, No, no estamos hablando de un pueblo de campo ni nada de eso. claro. Ahí está la construcción que hay más a la marisma. Hay como ahí se ve, se encontraron anzuelos, restos de artilugios de pesca, Ujú, plomo. Hay un foso allí, por lo visto, que hacían el garum. ujú. O sea, eran zonas de pesca, zonas Era de actividad marinera. claro, un pueblo. O Y, sea que, y una cosa curiosa, Manuel, que me has contado antes, aquí se encontró una especie de diosa que, como bien me decía, sí, era para... bueno, cuando Ramón Corzo se hizo la excavación, aquí apareció una figura habla de la diosa Astarte, que es una diosa fenicia, o Venus, realmente como coincide. Ujú, Habla del siglo V antes de Cristo, está en el Museo de Cádiz, es muy curioso porque es igual que una Virgen del Carmen, o sea, es una mujer con el velo y el niño en brazos. ujú. Es la, Y si era una parte marinera, ¿no? Con más motivo que fuera la Virgen del Sí, Carmen también, ahí, ¿no? como te he comentado, la relación que existe, la religión antigua de aquí, de las diosas, parece que se adapta al cristianismo y de hecho parece que fue así. No solamente aquí, sino en muchas partes del Mediterráneo. Las diosas se adaptaron a la religión como la Virgen Ujú, María. exactamente. Y Entonces, es algo que aquí se demuestra, ¿no? Es una virgen del siglo V antes de Cristo, o sea ujú, que ahí es donde se ve ujú. la Y, antigüedad. y Manuel, Pero lo importante, sí, que tú antes, perdona, es sí, que sí, sí, tú me has preguntado sobre el artículo en sí. sí, Yo sí, sí. te he hablado de la base del por qué llego a la conclusión Ujú, de lo importante cuando yo hablo de que aquí abajo a mucha profundidad hay una ciudad que podría coincidir con la Atlántida, ujú. que eso, hablarlo entre académicos, eso es pecado, porque eso decir eso es decir, La mismísima claro, es Atlántida, una estamos fantasía hablando. que yo nunca he creído tampoco, o sea, que yo es que no he creído en eso. Ujú. ¿Pero crees que puede ser posible de alguna forma, Manuel? Sí, 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 sí. Claro, hace Sí lo mucho creo que es también... posible, claro que sí, porque, a ver, si tú lees a Platón,
el diálogo del Critias, por ejemplo, la mayor parte es una fantasía, ¿no? Ujú. Entonces, antiguamente cuando Platón narra esto, cuenta esto, ya el Solón, que es el que trae la historia desde Egipto, Ujú. hacía un montón de años que había muerto. Cuando Critias se lo cuenta, cuando nace Critias ya había muerto Solón. O sea que la historia llevaba tiempo ya en Grecia Sí. funcionando. Ujú. Como siempre pasa, el poder, ellos creen que el origen de la humanidad está en la Atlántida, porque lo consideran como algo religioso. Fíjate. Y además mezclan sus dioses con los dioses de la Atlántida. Ujú. Está la figura de Hércules, de Gadiro, hay una mezcla ahí extraña. Lo vinculan a su poder, cuentan también la historia, la batallita de que le ganan los antiguos griegos a la Atlántida, es una pura fantasía, Ujú. porque es algo tan antiguo que nadie se lo puede creer, Claro, ¿no? claro. Pero ellos lo adaptan a su mundo, como siempre pasa con el poder, lo cuentan a su forma, pero hay un núcleo que es verdad, que es la tragedia de una civilización antigua, Eso que lo sí, mantienen coincido. los egipcios, y parece que esa civilización antigua tuvo que emigrar porque en su zona no podían ya sobrevivir porque fue un desastre ecológico de Ujú. tal magnitud que no pudieron sobrevivir en su zona. Ujú. Entonces, grupos de ahí, de esa zona, que se supone que es esta, Ujú. van intentando colonizar algunos sitios y llegan al valle del Nilo, y ahí se mantienen durante miles de años distintos pueblos, Ujú. pero la tradición oral no se pierde, porque eso fue un impacto tan grande. Porque hay que tener en cuenta que si una civilización de hace 12.000 años, rodeado de gente o de tribus con un nivel de conocimiento muy bajo, Ujú. ellos se sentían dioses, ¿no? Claro, claro. Por unas circunstancias determinadas, a lo mejor porque la glaciación en Europa, las poblaciones tuvieron que ir hacia el sur, como pasaron con los animales, Ujú. se concentraron aquí en Andalucía. Por el motivo que fuera, se dieron las condiciones adecuadas para que hubo como un salto evolutivo, ¿no? Ujú. Y fue como una burbuja dentro de lo que era el mundo neolítico, Ujú. y se creó una civilización con un cierto conocimiento o con bastantes conocimientos, porque no sabemos tampoco si el desastre fue hace 12.000 años o 11.500 años, Ujú. cuánto tiempo llevaban evolucionando. Claro. Si desde hace, porque vemos la cueva de Altamira, que tienen las pinturas, tienen 20.000 años, ¿no? Y tú ves la calidad que tenía esa pintura, el nivel de inteligencia que tenían esos humanos, pues a lo mejor esa civilización venían ya 10.000 años atrás. Exactamente. Y Ujú. al final el máximo glaciar fue hace 18.000 años, cuanto más frío hizo, que el casquete polar llegaba al norte de Francia. Ujú. A lo mejor esas poblaciones se concentraron todas aquí, en esta zona, en el sur, porque genéticamente, por ejemplo, los ciervos que hay por lo menos en la parte occidental de Europa vienen todos de Andalucía. Porque es Fíjate. lógico, porque el frío los empujaron hacia el sur. Claro, claro. Entonces, Exactamente. a lo mejor esas condiciones provocó que una cierta población controlara al resto, me imagino que serían una población, si tenían un nivel de conocimiento tan alto, pues tendrían multitud de esclavos, sería una civilización con una moral muy discutible, ¿no? Claro. No como la nuestra. Claro, claro. Se sentirían los dueños, los tratarían, me imagino, no lo sé, pero lo mismo que crearon la ganadería probablemente, Ujú. harían cruces de animales, pues lo mismo a lo mejor hizo con los humanos primitivos, Ujú. ellos. Para ahí Sí. viene mucho a lo mejor el mito de los gigantes, a lo mejor incluso llegaron a cruzar como si fueran animales y crear gente de muchísimo tamaño para trabajar en las minas Claro, o para excavar. A lo mejor tenían esclavos de 2,5 metros, quién claro, sabe, no claro. lo sé. Pero yo Es le que, digo que la moralidad de ellos sería muy discutible ujú. y probablemente trataban a los primitivos, a los seres primitivos que no eran de su civilización, Ujú. casi como animales. Claro, exactamente. Eso Mm. sí, no llegaron, que controlaban la navegación y podían incluso haber llegado a encontrar otros tipos de homínidos que los tenían, a saber,
Eso, Es pero es probable que vayan por ahí los tiros, ¿no? Ujú. Y, y ellos mismos se consideraban dioses, porque no tenían rival en el planeta, Ujú. en aquel momento, en la zona, ¿no? Ujú. Y entonces yo creo que todo viene un poco de ahí, toda la civilización antigua, ahora sí lo creo, antes no lo creía. Pero eso es muy probable que ocurriera así, o sea, es muy probable que hubo una civilización. Hombre, lo de que te he contado, de que cruzaran especies humanas y tal, Bueno, te sí, digo que es una posibilidad, ¿no? claro, Pero claro. vamos, que tampoco es que... Ujú. Pero que sí crearan la ganadería, agricultura, organización social, organización militar, eso sí. Ujú. Y que hubo un desastre y que tuvieron que emigrar y eso ya se... Pero ese conocimiento, esa base de conocimiento de la agricultura, ganadería y tal y cual, eso quedó ahí. Quedó Y extrapolado. entonces de ahí viene el mito que eran los dioses que inventaron esto, que inventaron lo otro. Ujú. Eh, ahora yo sí creo. ¿Por qué yo creo que está aquí? Porque a raíz de unas imágenes de infrarrojo a mucha distancia y unas condiciones muy especiales, aparecen como unas estructuras, porque el infrarrojo lo que tú detectas es el calor, ¿no? Ujú. No, no es una imagen en sí, sino... pero a tanta distancia se ve a grandes rasgos, como esto es arena que emite muy poca radiación infrarroja, la piedra que hay abajo se refleja arriba. Ya la Universidad de Birmingham, Sarah Parker, lleva ya muchos años descubriendo estructuras con el infrarrojo, Ujú. con el satélite Landsat. Ujú. ¿Y la habéis utilizado? Bueno, a mí me llegó a mis manos una imagen de casualidad, porque tanto buscaba, porque yo ya te digo que yo quería discriminar los pinos. Ujú. Y el único sistema que era para poder ver alineaciones en la arena y tal, era con el sistema LIDAR, y en aquella época el LIDAR iba en una avioneta, costaba un dineral. Ujú. Hoy en día no, hoy en día lo hay en drones. Ujú. Pero vamos, en aquel momento pues digo, bueno, buscando imágenes de infrarrojo que podía del Landsat, tal y cual, que yo no sabía exactamente si se podía ver con el infrarrojo o no, sino fue una casualidad. Cuando yo vi las formas que tienen esas líneas de calor y las estructuras, las medidas, porque una de las cosas que sí se preocuparon de mantener los antiguos son las medidas de la ciudad. Ujú. Supongo que los egipcios querían que cuando la encontraran supiera que es esa, Ujú. porque las medidas coinciden. Sí. Entonces, a raíz de ahí llega a la conclusión, a la profundidad que está y todo eso, de que eso es antiquísimo. Si esas son estructuras, que yo creo que sí, eso es muy antiguo. Por ¿De, eso de se cuántos ve que años lo...? está a mucha profundidad. Ujú. Entonces, ¿cómo puede estar a tanta profundidad? Porque si el nivel del mar en ese momento estaba 70, 80 metros por debajo del nivel del mar actual, Ujú. el mar cuando se retira, la arena es blanda, se erosiona, se forma un valle y el río coge el nivel del mar. Entonces la ciudad estaba junto al río, cerca, Sí. a un estuario que ya empezaba a ser navegable, Ujú. a unos 7 kilómetros así del río, y en medio de un valle, como si fuera la marisma, pero un poco más inclinado. Ujú. Y la ciudad parece que estaba en el centro, parece que hay un montículo en el medio, y lo utilizaron el sistema antiguo de las ciudades que están apareciendo en Andalucía, que son iguales, como en Jaén apareció Marroquíes Bajo, que son ciudades rodeadas de fosos. Ujú. También están apareciendo ciudades, no tienen agua, pero sí tienen murallas, pero son círculos concéntricos. Ujú. Y esta es una ciudad antigua más, de las antiguas de aquí de Andalucía, rodeada de fosos, pero a lo grande. Ujú. Es una obra colosal. Por eso te digo yo que pienso que tendrían que tener muchísimos esclavos para poder trabajar a ese nivel, ¿no? Claro, van a haber De conseguido... canales y todo eso. Entonces, yo creo que esa civilización a lo mejor duró 2000, 5000, venía de antes, Ujú. y a lo mejor la ciudad podía tener, no sé, el tiempo que podía tener, pero que sí controlaban bastante y tenían un nivel grande en el manejo del agua, muchas cosas, ¿no? Ujú. Pero las Avanzado. construcciones que parece que se ven no son construcciones muy sofisticadas. O sea, la gente son gigantescas, pero
Yo cuando veo la gente que, en primer lugar, pintan una ciudad isla como en medio del agua, están equivocados completamente. La ciudad es una ciudad en una llanura de tierra. Sí. Lo que pasa es que tiene un canal que lo comunica con el estuario del río, que se abre hacia el mar, que estaba como a 30 kilómetros, es navegable, por supuesto, y la ciudad está llena de agua navegable. Y por lo visto parece que llegaban canales de agua dulce también al centro de la ciudad. En fin. Y la ciudad, cuando ocurre esto, cuando ocurre la inundación, queda completamente arrasada con un tsunami del interior, no Tsunami del interior. exterior. Claro, es que el problema que hay es que hay como un cambio climático que está constatado hace 11.700 años. Ujú. Los científicos, los núcleos de hielo que han sacado y en los estudios que hacen en Groenlandia, se ve cómo hay un cambio climático brusco. Ujú. Hay gente que están hablando de un meteorito. En realidad lo que viene es un tsunami. O sea, es un tsunami, pero es un lago barrera que se ha roto la barrera y viene todo mezclado, agua, arena. Las arenas rojas que hay en San Lucas, detrás de la Plaza de Toros y todo eso, Sí. parece que son los restos de ese tsunami. Ujú. Entonces se forma un tapón, tapona el Guadalquivir, y se forma otro, el último lago barrero se forma aquí en San Lucas. Y sobre todo aquí en la Algaida. Entonces el agua empieza a subir, subir, subir. Aparte que la ciudad le llega la ola de rebote, aunque pega directamente sobre los cerros de San Lucas, Ujú. detrás de Bonanza, Martín Miguel, todo eso, Sí. que ahí donde se ve cómo está ese fango rojo encima montado. Sí. Pero aquí la ola llega de rebote y al que coge por delante se lo lleva. O sea que eso, No se el impacto salvó. es tremendo, ¿no? Claro. Aparte, también el Guadiamar pudo sufrir el mismo fenómeno y coge en perpendicular aquí al Algaida. Ujú. Entonces, esto se inunda, aparte del impacto que se lleva a mucha gente por delante, Mm. el agua sube y la ciudad queda sumergida, porque mientras que duró la barrera esa, que era bastante dura, Ujú. porque es el barro colorado ese que viene de los hielos y del tinto, Sí. la ciudad quedó bajo agua, pero como estaba muy cerca de la barrera, tanto sedimento, cuando rompe la barrera, que bueno, hay que tener en cuenta que esta arena roja está en Chipiona, el Puerto Santa María, todos los brazos del Guadalquivir arrastraron ese material. Ujú. La ciudad, cuando se retira el agua, lo que queda es bajo fango y arena, que es lo que deja ese montículo aquí en la Algaida, que por eso después, cuando sube el nivel del mar y entra y se forma la bahía, todavía quedan islotes, porque es una zona más elevada con respecto al entorno. Ujú. Y claro, desde mi punto de vista, desde entonces está ahí enterrado, porque sobre eso se ha ido Acumulando. edificando, acumulando, y ahí tenemos, Ujú. esa Hubo, es la historia. hubo un desastre aquí bastante importante entonces, Manuel. Importante, sí. Ujú. Hablaba sobre la Atlántida, Manuel, y hace no mucho estuvo un investigador aquí que salió en un conocido programa de televisión. También hay documentales, National Geographic, Discovery, han estado aquí justamente en el coto de Doñana, por esa Sí, zona, investigando y diciendo, y afirman muchos expertos, que la Atlántida se encuentra en esta zona. Mm, claro. Tantos indicios, tantos expertos que apuntan hasta aquí, Manuel, será por Hombre, a algo, ¿no? ver, aparte, es que cuando yo lo digo en 2015, yo no sabía que había un alemán que había dicho que había visto unos círculos y tal, después lo he leído y es verdad que había alguien que decía, y estuvieron los del CSIC, que yo conozco, a Juan Villaría y alguna gente más, Antonio Rodríguez, Ujú. estuvieron trabajando en Doñana y no encontraron nada. Entonces, ahí lo que se ve, lo que hablaba este hombre, que veía por satélite, las dimensiones no coinciden, puede ser que haya algo. Hay cosas, pero en las zonas donde hay fango ha habido agua, entonces no creo que haya muchas construcciones, ¿no? Lo que sí es verdad es que en el Coto de Doñana yo creo que hay una ciudad importante, que puede ser Tarteso, pero que no anda con ella porque en los años 20 Schulten, el alemán,
y con Bonsor. Estuvieron los dos ahí trabajando. Y se fueron directamente a un poblado romano que ya se sabía que había allí piedras antiguas, que los mismos guardas les dijeron, sí, ahí hay piedras antiguas y tal. Y estudiaron aquello buscando Tarteso. Ujú. Y curiosamente, al cabo de los años, vuelven al mismo sitio. Decía que hay un poblado romano, igual que hay aquí construcciones romanas. Ujú. Sí, porque la gente en aquella época, en Roma había mucha demanda de garum y tal y cual, y había poblados y sitios donde se... Pero ciudad importante no he encontrado nada. Ujú. Y es que, desde mi punto de vista, la línea de costa, y sobre todo en esa época, que hubo una subida importante del nivel del mar, desde hace 3.000 años a 2.000 años, hubo una subida muy importante. La línea de costa no era donde estaba el poblado romano, estaba más para adentro, y las construcciones están más profundas, y entonces pues, pero nada, R que R, vuelven al mismo sitio. Vuelve al A mismo donde sitio fue otra vez. Schulten, ha ido todo el mundo, Ha ido porque todo el mundo. no será porque es alemán, ¿no? Y dirá, bueno, el alemán no se equivoca. Pero de ahí no lo saqué, ¿no? Claro, La claro. Universidad de Huelva, el CSIC, todo el mundo al mismo sitio. Ujú. Entonces, en la marisma no encontraron nada, absolutamente. Ujú. No encontraron nada. Ajá. Y aquí ahora sí, Juan Villaría del CSIC me dijo que sí, que ellos pensaban que Tarteso probablemente estaba aquí, que yo tenía razón, Ujú. que me mencionarían cuando hablaran y tal, pero no sé si lo hacen. Yo, algún comentario han hecho por ahí, han dicho un empresario de Cádiz, De tal y Cádiz, cual. ¿no? Pero... Bueno, da igual. Lo importante es que se busque, ¿no? Y Ujú. que se pueda encontrar. Ajá. Que sí, que es probable que esté aquí. ¿Por qué? Porque llegan a la conclusión de que esto sí era una isla, en la desembocadura, bordeado. Pero aún así, tengo mis dudas. Tiene todavía dudas, Tengo ¿no? mis dudas. Es probable que sea una ciudad importante, pero que sea una ciudad anexa o de apoyo a la ciudad grande que podría estar enfrente, en Doñana. Ujú. Podría ser, como está, por ejemplo, Puerto Real con Cádiz, ¿no? Son dos ciudades paralelas. Ujú. Podría ser, pero está por ver. Hasta Claro. que no se vea, lo mismo podría ser quitarte eso. Ujú. Pero ahí se ven que hay construcciones importantes y esta está prácticamente casi en superficie, y ahí las pruebas que se han hecho podrían estar a 4 metros o 5 metros de profundidad. Ujú. Manuel, te pregunto, como ignorante también del tema de arqueología, ¿es muy complicada la relación de las administraciones con el tema de arqueología cuando pedís algún tipo de proyecto? Sí, bueno, a ver, la arqueología la tiene que llevar, se tiene que llevar desde, por supuesto, desde la administración, ¿no? Ujú. La Consejería de Cultura tiene su delegada de arqueología aquí en Cádiz, que controla más o menos lo que hay en la provincia. Ujú. Y si hay algún proyecto de trabajo es a través de una universidad, con, por supuesto, arqueólogos titulados y tal. Claro. Hay que hacer un proyecto y solicitar el dinero. Ujú. Entonces ahí está El, la madre del cordero. claro, Aquí todo es dinero. claro, exactamente. O sea que la administración, yo he hablado con ellos y a ellos les encantaría de hacer excavaciones por todas partes. Claro. Pero ¿qué ocurre? Lo que ha ocurrido aquí. Se hace una excavación, pero después no hay dinero para mantenerlo, ¿no? Claro, Ahí está la valla rota. sí, El que quiera se lleva las piedras que quiera. sí, sí, sí. Eso es que a correlación de eso iba la pregunta, Manuel, porque, bueno, aparte de todo lo que nos han contado, que ha sido súper interesante, de todo lo Sí. de la teoría que tienes de lo que hay aquí abajo, allí en el coto, lo que vemos un poco más en la superficie, en este caso, como tenemos aquí el tesorillo, que Sí. como dice está más a la vista, me impresionó mucho cuando vine aquí a verlo, vi en el estado en el que estaba, digo, bueno, ¿cómo puede ser posible que tengamos en Sanlúcar algo como esto y que esté en este abandono? No hay dinero. Al O final lo de sea, siempre, ¿no? El dinero tú date y... cuenta, yo me imagino, no lo sé porque no lo vivo desde dentro, pero yo me imagino que la administración tendrá que estar vigilante de las obras que se hagan, Claro, de carreteras, de obras de viviendas, cuando se hace un sótano,
en el centro del casco urbano de Huelva, de Sanlúcar o de cualquier sitio, de Jerez o de cualquier... o Cádiz, por ejemplo. Sí. Muy atento a ver qué aparece. Hay una ley que obliga a los propietarios de los edificios a pagar, o sea, al propietario del terreno, que es el que tiene que pagar los gastos. O en los campos, por ejemplo, en Évora, que han estado haciendo algunas exploraciones en los campos de alrededor de Évora y tal. Sí. Y el propietario del campo tiene que pagar los trabajos sin comerlo ni beberlo. Ujú. O sea, hay una ley que desprotege un poco al propietario, ¿no? Ujú. En ese sentido, porque tiene que pagar el constructor o el propietario del terreno, tiene que pagar los gastos que provoque, Bro, que fíjate, aparte del retraso, que eso a veces es más dinero todavía que los gastos, ¿no? claro. Entonces, a la gente eso no es un incentivo, eso es muy peligroso, porque si tú tienes que hacer una obra, una casa, y a ti te da igual la historia o la arqueología, y tú haces, Ve un poco. levantas el terreno y ves Claro. que hay un muro antiguo, Claro. ¿qué hace la gente? Tapa Tapa antes que... o destroza, Claro. antes de que venga nadie, Ujú. ¿entiendes? Claro, Eso es una de las cosas que ocurren. Pero en muchos artículos de arqueología que he leído, Manuel, casi siempre se coincide en lo mismo, ¿no? La poca apuesta o el poco dinero que se destina muchas veces a este tipo de descubrimientos. Sí. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿No hay interés por Hombre, descubrir? O... a ver, no es rentable para la administración hacer una excavación grande que no tenga un atractivo turístico, por ejemplo, y que haya que tener un guarda 24 horas Claro, eso sí es verdad. y después los muros antiguos, con la lluvia, el viento, se deterioran. Claro, hay que Entonces, mantenerlo y... se conservan mejor, saber que estará ahí Ujú, y se conservan mejor bajo tierra. ujú. Eso es el sistema, o sea que otro no hay. Ahora, distinto es, por ejemplo, Itálica, ¿no? Pues allí hay una inversión Cierto, importante, pero cierto, ¿qué pasa? cierto. Que tiene un atractivo turístico que genera dinero. Ujú. Y ese mismo dinero que se genera sirve para conservar aquellos restos, Claro. ¿no? ¿Y tú no crees, Manuel, que aquí se podría hacer algo similar? Tenemos el tesorillo, tenemos también varios Hombre, descubrimientos. a ver, sí, pero tendría que ser ya a una escala mucho mayor, porque esto ahora mismo, como tú ves, eso no tiene ningún atractivo. Se ve que hay como unos cimientos ahí de un antiguo santuario, un tipo de capilla que había ahí. Ujú. La otra casa de la época romana que hay allí, pues se ve unos muros ahí metidos en la arena, pero no tienen un valor arquitectónico que Claro. tú... No se puede vender, ¿no? De alguna forma, lo que ahora Bueno, como mismo... algo curioso, ¿no? Pero no tiene un atractivo para tú cobrar una taquilla, ¿no? Tener una entrada, ¿no? Ver algo que merezca la pena, Ujú. como resto arqueológico, entonces Claro. es complicado. O Lo- sea, el no tener dinero supone eso, ¿no? Y para las prospecciones arqueológicas pues pasa lo mismo, son proyectos que se solicita el dinero a la administración y tiene que pasar una serie de filtros y una serie de un consejo y tal, y si se aprueba y hay dinero, pues entonces, y eso es un proceso largo, Ujú. complicado. Claro, no es Ahora algo... mismo aquí en la provincia de Cádiz se están centrando más en Acta Regia y en la mesa de actas, que es un yacimiento muy importante, hay una ciudad romana importante. Y bajo la ciudad romana hay Hay más más. construcciones, han aparecido cosas hasta del Neolítico, ¿no? Pero Évora también es un punto importante, también ha estado tocando ahí. No han encontrado últimamente, bueno, lo último que han visto ahí, no en el mismo Évora, sino al lado, una especie de necrópolis antigua. Ahí se ha destrozado mucho porque en los campos, desde que entró la mecanización, los grandes tractores y todo eso, yo he visto en Évora multitud de piedras amontonadas en los arroyos, que esas piedras se ve que provienen de construcciones, ¿no? Ujú. Entonces, como no se ha cuidado, Claro. pues eso, y estorbaba para el cultivo, Ujú. con las grandes maquinarias. Antiguamente, como era todo con animales y tal, pues era más fácil conservarse.
Era más difícil levantar todas esas piedras. Ujú. Pero no solamente en Évora, hay más cortijos aquí en Sanlúcar, que hay montones de piedras de construcciones antiguas que la han ido sacando a la maquinaria. Entonces, ya va a quedar poco. Claro, pero ¿es Sanlúcar rica en arqueología en general? Porque también tenemos el famoso Dolmen de Hidalgo, el cual se destruyó. Claro, También tenemos la placa de bronce que de se Bonanza, descubrió a sí. principios del siglo En XIX. Bonanza hay restos de la época romana y anteriores también. Pero cuando sin quererlo aparecen cosas, Manuel, es porque verdaderamente Sí, las hay hay, cosas. claro que las hay, Ujú. por supuesto, es un sitio clave. Lo que pasa es que lo que es el barrio bajo de Sanlúcar, que eso estaba bajo agua hasta no hace mucho, pues ahí no hay nada. Claro. Ahí lo que tú haces un agujero y te vas a encontrar arena, fango, agua. En el barrio alto, sí, hay restos, hablan de bajo la parroquia de la O, toda esa zona, toda esa barranca de ahí. Ahí puede haber construcciones antiguas, algunos hablaban que ahí podía estar el templo, el famoso templo de Lucifer y Fanum. Ujú. Ahí sí, ahí puede haber construcciones antiguas, pero donde se ve que realmente hay actividades en Bonanza, Évora, porque la geografía ha cambiado mucho. En la zona de donde está el barrio alto de San Lucas, en la antigüedad no era tan fácil llegar al mar. Era un sitio en alto, en baluarte, era un sitio estratégico. Se veía la entrada del río para los barcos y tal. Es muy probable que siempre haya habido ahí edificios importantes relacionados con la vigilancia de la navegación y tal y cual. Pero la población, por lo visto, se concentraba en la zona cercana a la navegación, en donde se podía embarcar y tal. Ujú. Por eso los restos aparecieron tantos restos en Évora, el, el Cortijo de la Fuente, Ujú. también, También. restos. Ujú. El Dolmen de Hidalgo, que está en alto en el cerro, pero es como algo tipo religioso, pero no hay concentración de población. La población se situaba en las orillas del interior, no hacia el Atlántico, por lo visto, Ujú. que también la habría, pero donde se había más concentración es en la parte interior, que está más protegida de los temporales y eso, y que tenía vida, porque ahí en el Cortijo de la Fuente hay fosos de haber echado basura a la gente de hace 2500, 3000 años, de haber comido muergos, las navajas, Ujú. las almejas chochas estas que se ven, que se dan por las aras. Sí. O sea, que te están dando a entender el ambiente que era un ambiente marinero, o sea, un ambiente marino, Claro, era claro. una bahía. Ujú. Entonces la población estaba un poco hacia adentro, hacia la bahía. Ujú. Y en la parte del barrio alto de Sanlúcar, que tiene bastante agua potable, que eso es otra cosa importante, donde había agua potable, pues era posible que hubiera un asentamiento Claro. de población. Si Ujú. no había agua potable era muy difícil. Claro, Entonces por eso Évora tiene un gran pozo con mucha agua. claro. El Cortijo de la Fuente ya sabemos por qué se llama el Cortijo de la Fuente. Ujú. Tiene una fuente constante de agua. Ujú. Y el barrio alto de San Lucas es muy rico en agua. Tiene buenos pozos. Entonces, se supone que esa parte de ahí estuvo ocupada en la población, pero los restos antiguos es verdad que aparecen en Bonanza. En Bonanza, aunque oficialmente no se ha hecho ninguna exploración, pero yo lo he visto con mis propios ojos, restos de la época romana y anteriores que hay en algunos niveles. En el Pinar de la Dinamita hacia los llanos, Ujú. También. Fíjate. por supuesto en el Cortijo de la Fuente, Cabeza Alcaide, que también está muy cerca de San Lucas, Ujú. Montagudo y sobre todo Évora, ¿no? En Évora aparecieron muchas cosas. Entonces la población se extendía, la antigua San Lucas se extendía más hacia el interior, hacia la bahía interior que tenemos, ¿no? Ujú. Es como si tú te situaras, por ejemplo, en Cádiz y la población se concentrara Puerto Santa María, Puerto Real, Sí, todo lo que bordea hacia el interior de la... Por lo menos ahí está donde claro. aparecen los restos Los más restos. antiguos. También es probable que sea porque sobre esos restos antiguos no se ha construido. Ujú. Que se dejaron tal y como estaba en su Y momento y no se hay que tener en construyeron. cuenta otra cosa, que San Lucas es muy escasa en piedra. Entonces, también es difícil encontrar
restos antiguos porque siempre se han reutilizado las piedras. Como pasa aquí en el Tesorillo, que se Sí. ve que hay piedras antiguas que nos está Que- indicando que había otras construcciones aquí cerca. ¿Eh? O sea se que reutilizaba. lo que se abandonó en su momento y no se construyó sobre ello está apareciendo y vemos los restos, ¿no? Ujú. En el casco antiguo de San Lucas es difícil de encontrar nada. Parece que lo que hubo anteriormente se reutilizó Ujú. en las construcciones. Ujú. Pero la realidad es esa, que desde Bonanza ya hacia el interior de la bahía antigua, que después le llamaron el lago Liguchino, y después se convirtió en una albufera y después al final como una marisma, Ujú. todo el interior donde había agua potable hay Claro, asentamientos. exactamente. Ujú. Eh, O sea que hubo bastante población, vamos. ujú. Manuel, como última pregunta, para terminar la entrevista, me gustaría preguntarte qué supondría para Sanlúcar, para esta zona, que se demostrara verdaderamente que se encontrara la civilización tartésica o que se demostrara que estuviera en la Atlántida. Bueno, sería algo fabuloso. Sería a nivel mundial, ¿no? Estamos Claro, hablando. bueno, la Atlántida es como, no sé, eso ya te digo, que de cuando yo lo hablé en 2015, desde entonces no sé cuánta gente me han buscado y han venido gente de fuera. Ujú. Y la verdad es que a la gente le encanta el misterio, ¿no? Las cosas así de este Ujú. tipo, ¿no? Ujú. A mí me llamaron de una radio, de un programa de radio de Buenos Aires, muy famoso por lo visto allí. Sí, fíjate, de Buenos Aires. Sí, sí, de, de misterio, tipo Cuarto Milenio, ¿eh? Sí. Y tiene mucha audiencia. Y nada, insistían, me hablaban, en el debate era que si los antiguos, que bueno, al final que eran extraterrestres, ¿no? Al final tenían Terminaron. que terminar que eran, hasta los egipcios eran extraterrestres, ¿no? O sea que ya te digo que a la gente le encantan esos temas, el Claro, claro. misterio y todo. Entonces, claro, la Atlántida tú lo tratas como algo casual, que yo no lo he buscado, que ya te digo que yo me lo he encontrado, que yo he Claro. estado buscando cosas de Tarteso. Ujú. Y he visto eso y he llegado a la conclusión de que eso podría ser una ciudad antigua y que de esa época y tal y cual. Yo lo veo de una perspectiva simplemente histórica, Claro, exactamente. normal, no nada de historia. Claro, claro. Pero han aparecido, bueno, ya te Claro, digo, a ver, yo te puedo contar anécdotas de gente que una inesperado, ¿no, Manuel? fantasía Todo. impresionante, Claro, es ¿no? como, al final es como una especie de fantasía, ¿no? La Atlántida se ha hablado tanto de ella, tantas Sí, leyendas, bueno, la tantas. Atlántida es, bueno, ya te digo, extraterrestre. Claro, claro, al final. Bueno, y no es así, ¿no? Hombre, no es así, evidentemente que no, pero que las construcciones que yo he visto o que yo detecto por el infrarrojo son construcciones gigantescas, pero megalíticas, no sofisticadas, Ujú. ¿vale? No, mucha gente habla de la Atlántida y la pintan con la... Como una gran ciudad Sí, avanzada, ¿no? como si fuera, parece que ponen como una especie de Partenón allí, ¿no? Con las columnas de orden dórico y tal Ujú. y cual, como si fuera una ciudad griega, ¿no? Claro. Y no. No, lo que se ve es que eran bestias, ¿no? Eran grandes, trabajaban a lo grande, Ujú. pero por eso te digo que deberían de tener muchos esclavos y trabajar a un nivel bastante grande, Ujú. pero todo muy cuadrado, ¿sabes? Ujú. Muy bien. Y eso de levantar edificios en estructura, no. Ujú. Ellos si hacían algo en altura era rellenando, Ujú. porque No, no hay lo ahí puedo en poner el otro. centro como una especie de monumento, ¿no? Parece que es como una pirámide o una especie de... con una torre central redondeada, Ujú. pero lo que sí parece que no es una estructura hueca ni nada, sino... Por eso se ha mantenido en pie tras la inundación, porque es complicado pensar de que te llega un tsunami Y o te. un lago barrera de estos rotos, ese Claro. pedazo de ola, Ujú. fango encima, ¿no? Con todo lo que pesa eso, y eso se Exactamente. mantenga en pie, ¿no? Que el infrarrojo vea algo en una estructura ahí Ujú. entera. Eso es complicado, ¿no? Lo normal es que estuviera aplastado, lo hubiera arrastrado, ¿no? Claro, claro. Yo también me lo planteé cuando lo vi, digo, si esto ha ocurrido así, y tiene tanto peso encima, ¿cómo va a estar esto? Ujú. Entero, claro. Claro. Después las pruebas geológicas que se han hecho y tal,
Lo que está indicando es que eso no es una estructura hueca, lo que parece que ahí abajo son estructuras macizas. Ellos hacían un monte artificial y en el centro, pues a lo mejor sí, en el centro harían un edificio, ¿sabes? Pero eso es un relleno de arena y cal y tal, porque creo que trabajaba en la cal ya en aquella época, Sí. forrado de piedra y cogía altura, ¿no? Bueno, a los egipcios les pasaba un poco lo mismo, ¿no? Es que mucha gente, que me hace mucha gracia, dice, es que cómo es posible que en distintos puntos del planeta hayan hecho todo el mundo pirámides. Digo, ¿tú sabes hacer un edificio en altura sin estructura hueca de otra manera? Hacer algo que sea muy alto. Claro, ¿Lo sabes hacer de otra manera? Claro, claro. ¿Tú sabes hacerlo cuadrado sin que se desmorone, Claro. sin que se caiga? Exactamente. Que al Es que final es la única era manera. un poco como lógica, ¿no? Como Que lo de la utilizaban teoría cada de uno. las flechas Clovis, ¿no? En Estados Unidos. Mira, es que la flecha es así y tiene la ranura. Esta cultura es la misma que la otra. Pero vamos a ver, para sujetar la flecha hay otra manera de hacerle una ranura Que a no la sea- piedra. Claro, claro. Y para que Que no clave sea- la flecha hay otra manera de que no termine en punta. Claro, O sea, la humanidad de forma simultánea evoluciona y hace las cosas similares. claro. Utilizando la lógica, ¿no? Similares, Cada tú uno, quieres hacer un pues, edificio alto, pues te sale una pirámide escalonada, hace una plataforma, otra. Ya los egipcios, ya más sofisticados, querían hacer una virguería, pues ya forraron y la pirámide escalonada pues la hicieron lisa. Claro, Que es una virguería, que Claro, es algo claro. espectacular. Exactamente. Pero a base de mucho trabajo, claro. muchísimo trabajo. Pero que es lo que tú dices, ¿no? Las Ahí coincidencias quedó, al final ¿no? son... Ahí quedó, algo espectacular, un logro humano espectacular. Exactamente. Bueno, Manuel, ya para despedirnos, muchas gracias por habernos atendido, por De nada. habernos contado esta historia. Pues He un de placer. decirte que me sorprende muchísimo la gran mayoría de sanluqueños y sanluqueñas que desconocen todas estas historias. Incluso te hablo del Tesorillo, que es de lo más Sí. conocido, que no tienen absolutamente ni idea de que tenemos esto en Sanlúcar, con que esperemos haberle abierto una ventana y haberle explicado las cosas un Bueno, poquito... ojalá. A mí me gustaría que la gente se interese por su tierra, por la historia de la zona. Y como tú dices, bueno, que esto, a ver, que esto sería un atractivo turístico impresionante para Exactamente. Sanlúcar. Lo único que pasa es que para poder trabajar y llegar a hacer excavaciones aquí hace falta dinero y voluntad. Exactamente. Porque, claro, gente que tengan interés en hacer el trabajo, que no hay tanta. Yo me he encontrado con gente, se han hecho cosas, se ha investigado, gracias sobre todo a mi amigo Valentín de Torres, de Madrid, y su empresa E2sin2, que han estado aquí colaborando conmigo y hemos hecho algunas cosas. Pero la administración y eso, mira, bueno, no le pone interés, vamos, tú hablas con Bueno. ellos y además, bueno, que no tienen dinero, que haga un proyecto, que busque gente, que busque apoyo. Claro. Y es verdad, bueno, es que es así, es que Claro, no puede la administración tampoco- ¿qué va a hacer? Claro, no puede hacer mucho A lo más. mejor el interesado podría ser el Ayuntamiento de San Lucas. Claro. Sí, al final las administraciones son las administraciones y Bueno, cada una tiene que investigar poner... bueno, y el señor es creíble, Claro. se puede... ¿En qué se basa? ¿Cuáles son las pruebas científicas? Que Exactamente. nos vamos a gastar aquí un dineral para no hacer nada, Para que para no después llegar no nada. sea... Claro. Hay que tener pruebas, ¿no? Exactamente. Y estoy en ello. Bueno, Pero bueno, a mí personalmente, hombre, me encantaría que beneficia a San Lucas, ¿no? Porque yo soy un enamorado de mi pueblo. claro. Pero a mí personalmente yo me conformo con saber lo que hay. Exactamente. Al ya final está. que todo sea... Ya hay una especie de competencia de gente que si esto tú estás equivocado, que si, bueno, pues estoy equivocado, ¿no? Claro, aquí ya Uno que dice empezamos... que está en Huelva, ¿no? En Huelva hay un señor que habla que en Huelva está todo. Todo está allí, ¿no? Allí no, aquí no hay nada, pero en Huelva Sí, está todo. sí, ya está todo. Está Yo me quedo sorprendido. Bueno, pues estupendo, maravilloso. Claro. Si tú Y tampoco además le da veas- bombo, la prensa allí le escribe artículos de él y tal y cual. Ahora va por Troya, por lo visto, Troya también está allí. Fíjate. Sí, Pues sí, bueno, es muy curioso. está todo No, allí. perfecto. Vale, sí, Promociona claro. Huelva y tal, Claro, ya muy está, sí, bien. obviamente, ¿Por qué eso no? es así. Ya está. Pero- Pero, a ver, yo me conformo con saber
si estoy en lo cierto o no O estoy no. en lo cierto. Exactamente, pues Yo estoy esperemos. bastante convencido, Muy bien, ¿vale? Pero hay que llegar a al la fondo del conclusión. asunto, ¿no? Y el día, si estoy en lo cierto, pues es fantástico para San Lucas. Exactamente. Y Pues bueno, para esperemos, mucha Manuel, que gente. sí, que esté en lo Ojalá. cierto y que se O por lo menos, descubra. mira, lo que menos trabajo cuesta, que está más en superficie, es la ciudad antigua que está a como a 4 o 5 metros de profundidad. Ujú, Eso sí sería muy interesante, que podría ser Tartesos o una ciudad anexa de la misma época. ujú. Eso sí podría Pero ser. eso sería mucho más fácil. Y lo de la Atlántida tampoco es tan complicado. Lo único que pasa es que, bueno, hace falta voluntad, permiso y tal y cual, y Ujú. entonces no es tan fácil. No es tan fácil, claro. Pues nada, Manuel, como te he dicho, muchas gracias. Esperemos que todo esto siga para adelante. Y bueno, y que sepáis, los saluqueños y saluqueñas que nos estáis viendo, que en Sanlúcar hay riqueza en arqueología, que tenemos aquí ejemplos muy claros que están a simple vista, como es el Tesorillo y varios descubrimientos que se han ido dando, con que sepáis que aquí en Sanlúcar también hay arqueología y que, bueno, que al fin y al cabo también engloba dentro de la palabra misterio, ¿no? Todo lo que tenemos aquí alrededor de nuestra ciudad y bajo nuestros pies, ¿no? Que lo tenemos justamente aquí a nuestros pies. Sí, sí, es un misterio. Esto sí es Exactamente, un misterio verdaderamente. al final, Hay que desvelar. exactamente, termina dentro de la palabra, ¿no? Manuel, pues ya como última cosa, si te parece, nos vamos a dar una pequeña huertecita por ¿Vale? el Tesorillo para que vean un poco lo que hay por allí y con Muy esto bien. terminamos, ¿te Venga, parece? estupendo. Muy bien. Esto es como un santuario anterior a Roma, que lo excavó Ramón Corzo en los años 80 y es donde ha aparecido una diosa que según hablan podía ser Astarte o Venus, que es una figura femenina con un niño en brazos y equivalente a la Virgen del Carmen, la protectora de los navegantes. Pero desde ahí no se ve lo poquito que queda. Si quieres, aquí se ve perfectamente lo que queda. Aquí le han puesto unos bloques de hormigón modernos para que ya no se expanda más, pero esto era como una especie de santuario. Esta excavación, como te dije antes, la hizo Ramón Corzo en los años 80. Y lo más importante es que aparecieron, según habla ahí, de 15.000 objetos de todo tipo. Los esvotos de la gente que venían al santuario este, que por lo visto se adoraba a Astarte, y de aquí salió una figurita femenina con un niño en brazos, equivalente a la Virgen del Carmen, la protectora de los navegantes. Y como tú ves, pues está todo destrozado, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era adolescente, con 18 o 20 años, esto estaba el muro completo. Se veía la forma completa del edificio. Hoy prácticamente no queda nada. Están las piedras, se ve todavía lo que es la forma, pero las piedras están sueltas. Y claro, entre que hay gente que se han llevado piedras y también la lluvia y el viento hace el resto, ¿no? La han desmoronado por completo, no queda prácticamente nada. Ahí queda un cuadrado, pero aquí han venido mucha gente a buscar objetos, incluso antiguamente venían con los detectores de metales. Entonces, aquí quedará muy poco, muy pocas cosas. Aquí hay un bloque importante de piedra, ¿ves? Un bloque grande, que este bloque pues ya tiene otra envergadura, a lo mejor pertenecía al altar o no sé, pero en definitiva, que esto es lo que pasa cuando se hace una excavación y no se cuenta con un presupuesto para el mantenimiento, que al final está mejor enterrado que al descubierto. O sea que
ya aquí poco se puede hacer. Por lo menos cuando la excavación que hizo Ramón Corzo, los objetos que aparecieron están en el Museo de Cádiz, que ya eso es importante. ¿Eso es cerámica de esa época? Claro. ¿Desde qué época va a ser? Si aquí ya después no hubo más construcciones. Claro. Aquí no hubo más construcciones, mira. Eso es un canto de río, pero son reutilizados de aquí. Mira, esta piedra, esta típica piedra, la utilizaban para hacer las carreteras. Esta es la piedra chuleta esa que le llaman la gente de aquí. Las calzadas romanas la hacían con ese tipo de piedra. O las calzadas romanas o prerromanas. Puede ser más antiguo. Fíjate, Toda esta parte de aquí es sospechosa de tener construcciones. todo aquí. Mira, Aquí tú el ves, montículo. ese montículo estaba el santuario abajo, ¿no? Sí. Pero parece que por aquí se extiende ese montículo, ¿ves? Aquí hay otro aislado. Mm. ¿Ves? Y además no tiene árboles encima. Quiere decir que a lo mejor la piedra está muy cercana. ¿Ves? Donde está el santuario viene una línea en alto como un lomo, ¿lo ves? Sí. Que forma aquí como un pequeño valle y aquí hay un alto como una meseta. Que también puede ser que aquí haya. Sí, pero no crece árboles encima. Que eso a veces es significativo de que no hay... Vamos, no tiene por qué, ¿no? Pero a veces coincide de que abajo hay piedra. Aquí yo te digo, según los arqueólogos, cada montículo es sospechoso. Claro. Porque cada vez que hacían una excavación en un montículo había unos restos. Claro. Y hay bastantes montículos por aquí, ¿no? Sí, hay algunos. Estamos buscando ahora mismo la. Sí, lo que pasa es que podíamos haber llegado por un camino, pero yo cogí por aquí para cortar camino. Esta muralla viene para acá. ¿Ves? Esto es un muro. Que sale de aquí. Y aquí, esto es una construcción que hay aquí, pero esto es lo interesante. Lo que pasa es que cada vez lo cubre más la vegetación. Esto va para allá. Pero por aquí hay... Esta parte justo de que está un poquito mejor. No, bueno, a lo mejor está ahí también. Ahí está la puerta abierta y todo. La puerta la han derribado, ¿no? La puerta ya no está. Mira, aquí también un trozo de. Aquí se encontraron cosas de la época romana, ¿vale? Puede ser de hace 2000 años, del siglo I antes de Cristo. Pero, ¿ves? Esto es rectangular. Es una casa que para allá también se extiende un muro. Este es el suelo. Ten en cuenta que nosotros ahora mismo, fíjate tú lo que ha subido el nivel del mar, el fango de la marisma está más alto que nuestros pies y este es el suelo de la casa. Fíjate. Quiere decir que y esto era la playa. Esto era una casa en la orilla de la bahía.
Mira, esos no son ladrillos, esos son piedras, pero mira esa mampostería, la calidad que tiene, ¿ves? Mira, fíjate. Ese es de la época romana, el muro ese. Pues este es de lo que mejor se conserve, ¿no? Manuel? Y este foso puede estar relacionado con la elaboración del garum o de las salazones. ¿Ves? El foso este. Que aparecen en muchos restos de los poblados pesqueros de esa época. Normalmente los fosos se utilizaban para las salazones o para el garum, para... Que también está bastante bien conservado, más o menos, ¿no, Manuel? Dentro de lo que cabe, ¿no? Lo que me ha sorprendido también. Sí, pero ese murete es muy llamativo. es que se conserva, vamos. Mm. Bueno, esta zona, dentro de lo bien conservado que está. De aquí sale el muro ese que hemos visto por el camino. Sí. O sea que el edificio era más grande, estaba conectado. Las dimensiones van por ahí, ¿ves? Mira, por ahí dentro va la pared. ¿Ves? A unos 6 metros de aquí. Y hay una confluencia ahí. Sí, sí. Pasa que claro, hay mucha vegetación por el medio, pero. Claro, pero esto estaba en la orilla, ya el mar se lo ha comido. Claro, exactamente. Vamos, el mar se lo comió en su momento, ahora es el fango y la marisma. Esto pinta un poco más al descubierto que el templo, ¿no? Del Tesorillo, ¿no? Está un poquito más. ¿Más que? No sé, que se ve más al aire, ¿no? Allí está todo como más enterrado, ¿no? Bueno, porque la arena la ha vuelto ya, la arena con el viento lo vuelve. Aquí hay más vegetación, Y lo protege un poco más, ¿no? no hay tanta arena, el suelo es más duro aquí ya, pegado al fango, esto es como fango. Me ha pegado la marisma. Ten en cuenta que la marisma ha llegado a inundar esto. Hay capas que tiene arena, fango, arena, fango. Y ahora ya es arena, pero que abajo hay capas que se intercalan, que la marisma en un momento que se ha metido aquí. Que se ha metido. Vale. ¿Veis? Aquí hay piedras bastante bien puestas, parece que es una construcción más sólida que la que hemos visto antes.